Un lindo y hermoso martes, ya estamos avanzando con esta hermosa lección y hoy pues tenemos Deuteronomio en el libro de Jeremías. ¿Por qué? Bueno, hay que ver en realidad por qué es que Jeremías habla tanto con mismas palabras del libro de Deuteronomio. ¿Por qué Jeremías las repite? ¿Por qué Jeremías habla con lo mismo que Moisés escribió? Así es como hoy nosotros estamos comprendiendo en realidad que ese espíritu que escribió la Biblia, pues es el mismo espíritu que escribió y llevó a cada uno de estos profetas, de estos siervos de Dios, a escribir con el mismo espíritu a unos y a otros que aunque no se conocieron, no supieron, pero la verdad es de que vemos ahora que Dios está trabajando desde la antigüedad hasta este tiempo con un pueblo que en realidad lo que busca y lo que se requiere es dar a conocer la verdad del Señor. Y hoy para llevar este estudio, pues por la gracia del Señor nuevamente el pastor Miguel Juárez está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente damos la invitación a ustedes y el saludo para que nos acompañen cada día y estudiemos juntos la lección que nos traen muchas enseñanzas y para aprender, ¿verdad?, cómo el pueblo de Dios se fue desobedeciendo la ley de Dios y vemos cómo Dios nos amonesta en este tiempo. Gracias por acompañarnos y gracias, pastor, también a usted. Gracias, Pastor Miguel. Vamos a invitarlos para que tengamos una oración y le pidamos al Señor que sea el que nos dirija hoy nuevamente para ver esta relación de Deuteronomio con el libro de Jeremías. Amén. Así es de que vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias por tus lindas bendiciones. Amén. Gracias, Padre, por llevarnos a entender en realidad que este libro que hoy está en tu palabra, el libro de Deuteronomio, es un libro, Padre, de reglas, es un libro, Padre, de condiciones en las cuales tus hijos debemos de realizar lo que ha sido escrito a través de tu siervo Moisés. Amén. Pero gracias, Padre, porque eres tú quien lo dirigiste, eres tú quien le daba y le aclaraba de cada uno de estas leyes que tú pusiste en este libro. Por eso, Padre, te rogamos que te quedes con nosotros para ir leyendo, ir entendiendo, Padre, lo que Jeremías sacó de este libro para ponerlo en el libro que lleva su nombre, el libro de Jeremías. Quédate, Padre, con nosotros y seas tu Padre exaltado y honrado en esta hora. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Adelante, pastor. Sí, pastor, algo que nos llama la atención es la historia del profeta Jeremías. Cómo Dios lo llama a una temprana edad, ¿verdad? Y él dice, Señor, yo soy un niño, ¿qué hablaré? Pero bueno, vemos la importancia, como Dios dijo, yo pondré mis palabras en tu boca. Vemos ahora que el día martes, donde dice Deuteronomio en Jeremías, lo que dijo Isaías, lo repetimos otra vez en Jeremías. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, todo esto nos lleva a una amonestación, la misma amonestación que Dios siempre daba a su pueblo del alejamiento al acercamiento a la idolatría, que a Dios no le gustaba. Vemos en los mandamientos como Dios dice, ¿verdad? Dice que Él es un Dios celoso. O sea que también en el segundo y en el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora aquí, ¿cómo el pueblo tiene esa libertad de alejarse del Dios poderoso y acercarse y hacer unión con estos dioses paganos a idolatría? Pastor, yo no puedo entender cómo ellos en ese tiempo tenían profetas en su tiempo, o sea que literalmente caminaban en medio de ellos, pero ahora ese alejamiento que ellos tenían, los reyes en ese tiempo, hacían que los profetas sufrían porque ellos los tomaban como locos, como que estaban hablando palabra mentirosa y los profetas no podían estar en el lugar. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos los apedreaban,
los perseguían y muchas cosas, y ellos iban a vivir a las cuevas, dice este capítulo 42 de Patriarcas y Profetas. Pero ahora, la esencia de esto, acerca del Deuteronomio en Jeremías, nos lleva a comprender de cómo la misma amonestación vuelve a repetirse, y es una cadena que se va a concluir hasta que Cristo venga. La amonestación sigue dándose, la amonestación sigue dándose. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 1 en adelante, miren qué nos dice el libro de Jeremías, capítulo 7, ahí nos vuelve a hablar la amonestación de Dios para su pueblo, donde dice que la condición de la idolatría estaba como desenfrenada. Y hoy en día la condición del pueblo de Dios aún está en las mismas condiciones. Pero vamos a ver, dice que la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2 por favor, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá. ¿Y por qué dice todo a Judá? Porque todos estaban metidos en el mismo, vamos a decir, en el mismo lodo de la idolatría del pecado. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Bueno, versículo 3, miren qué nos dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vamos a leer corrido hasta el versículo 7 para ir comprendiendo todo el contexto de lo que vamos a ver. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, noten este versículo que Isaías mencionaba en el día anterior, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Versículo 7, y ahí concluimos. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia desde el principio, desde la iglesia primitiva, nunca se ha dado la orden de Dios que el sacerdocio siguieran adelante, pero ahora hoy en día la iglesia católica se ha pronombrado como sacerdotes que han levantado que con orden de Dios en ninguna manera. Por eso hoy en día nosotros tenemos el privilegio de buscarlo directamente. No tenemos que ir a confesar las cosas a los hombres. Tenemos el privilegio de venir a buscar a Dios de todo corazón y más aún cambiar. Y como el rey Josías hizo una reforma. Pero noten una cosa importante, pastor. Saben que en los últimos tiempos también va a haber una reforma falsa que el enemigo va a traer. Por eso hoy en día la amonestación de Dios tiene que entrar primeramente. Entra por nuestros oídos. Y si Dios hace la manifestación en nuestro corazón, es donde se muestran los frutos del resultado de esa verdadera conversión. Ahora, pastor, pienso que la palabra que Jesús le decía a los fariseos diciéndole, hipócritas, sepulcros blanqueados, era porque Él conocía su corazón. Y ahora hoy en día vamos a poner ese momento, este tiempo, cómo Dios conoce nuestro corazón. Ahora, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en él. Por eso hoy en día vamos a ver varios puntos y el pastor creo va a leer unos puntos de la sierva de Dios que nos van a destacar y vamos a ir viendo más punto a punto lo que nos habla en el Deuteronomio del profeta Jeremías. Así es, pastor. Yo creo que la lección tiene mucho información acerca de lo que en realidad es el libro de Deuteronomio con el libro de Jeremías. Y vemos en esta amonestación, como se acaba de leer en el libro de Jeremías, amonestaciones que ya venían o ya ellos sabían, en lo cual a Dios se le deshonraba y en la cual Dios buscaba que las demás naciones paganas pudieran ver a este pueblo diferente, un pueblo santo,
¿Y cómo podían ver a un pueblo diferente y un pueblo santo? Pues solamente haciendo esas bondades que Jeremías escribió o acabamos de leer en lo que es el capítulo 7. La verdad es de que el pueblo eh, se iba y se daba golpes de pecho en el templo, estar ahí golpeándose y según honrando a Dios. Pero la verdad que hacían puras injusticias. A las viudas las trataban mal, a los huérfanos, al pobre, al necesitado. No hacían obras de justicia como Dios había requerido y había pedido. Por eso era de que de esta manera, aún en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Jeremías, vemos que es lo mismo, se está viviendo igual y Dios siempre amonestando. ¿Qué diremos hoy en día en nuestro tiempo? ¿Qué pensamos hoy? ¿Cómo estamos? En realidad, ¿estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos trabajando para que seamos un pueblo diferente a este pueblo tanto del tiempo de Jeremías como en el tiempo del libro de Deuteronomio, en el tiempo de Moisés? Yo creo que son luchas que estamos teniendo, pero creo que ya estas luchas ya deberían de hacerse las obras para que el incrédulo, el impío y todos aquellos que no creen en el Señor puedan ver en las obras de los hijos de Dios esas obras del Señor a través de sus siervos. Y esta es la forma como el pueblo de Dios tenía que actuar. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 17. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17. Miren cómo lo describe Moisés en ese libro. Y ya que leímos Jeremías 7, 17, 7 del 1 al 7, miren lo que dice acá. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Son las mismas palabras, es el mismo consejo, es el mismo mensaje. Y ese mensaje es el que en verdad en esos tiempos, aunque ellos en el tiempo de Salomón tenían un bonito templo, tenían una manera de decir, bueno, vamos a adorar al templo de Jehová, porque Salomón lo había levantado con ese propósito para adorar a Dios, para honrar al Señor con ese templo. Pero más que el templo, Dios buscaba y trataba de que este pueblo hiciera las misericordias, las justicias con su gente y con todo aquel que vivía a su alrededor. Por eso, amén, miren lo que dice la sierva del Señor allí en el libro en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 570, 571. Miren lo que dice. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Ellos sabían. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra, aún Cristo lo había dicho. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía. O sea, en los pobres, con el siervo bendecido, tenía que mostrarse ese amor de Dios, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades, pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel ni quien sufriera por falta de alimentos. Ahora entendemos, vamos comprendiendo la historia de Deuteronomio con nuestra historia, la historia de Jeremías con la historia de Isaías, todos esos Antiguo Testamento, todos esos libros después del libro de Deuteronomio, vemos que son las mismas palabras del Señor, el mismo mensaje. Y hoy en día es lo mismo, esto no cambia, esto sigue igual. Y por eso es de que hoy necesitamos más que nunca una reforma en nuestras vidas, un cambio, un concepto realmente que nos lleve a hacer la obra de Dios para que cuando el Señor venga, realmente nuestros corazones estén cambiados, estén transformados. No esperemos a ver al Señor para decir mi corazón
el Señor cuando venga me lo va a cambiar. No, Dios no te va a cambiar el corazón si tú no tratas de hacer la obra que hoy nosotros vemos a través de lo que es el Antiguo Testamento. Y Dios desde el inicio a este pueblo lo sacó de la esclavitud para que cambiara su corazón, porque ellos habían sido esclavos en Egipto y habían sufrido, habían llorado, habían visto perder a su familia pobre, a su familia que no tenía fuerza ni vigor. Y ahora Dios quería que con todas las bendiciones que les daba, ellos esas bendiciones las pudieran agrandar con aquellos que vivían al lado de ellos. Miren esta otra cita, Nuestra elevada vocación, página 133. Dice así: clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Vean, o sea, hay una lucha, sí es verdad, una lucha con nosotros mismos, una lucha que en realidad tenemos aún contra los ángeles caídos, una lucha que a veces queremos hacer lo bueno, pero pensamos y creemos que nos va a hacer falta mañana. Entonces, esto que dice la sierva del Señor, clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante, luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor. Amén. Y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. O sea, tenemos que, en pocas palabras, que morir al yo, que dejar de ser nosotros y tenemos que ser como los ángeles, como Dios, bondadosos, amorosos, piadosos, en realidad entregados para hacer la buena obra del Señor. Tengo esta última cita, Cada día con Dios, página 138, que nos dice así: esta invitación no consiste solamente en que vayamos a Él, o sea, a Cristo, sino que permanezcamos en Él. Ahora entiendes, nuevamente, ya hemos venido repitiendo, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo. No, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. El Espíritu de Dios nos impulsa a acudir. Cuando tenemos ese descanso y esa paz, nuestras preocupaciones diarias no nos inducirán a ser ordinarios, toscos y descorteses. No seguiremos más nuestro propio camino y nuestra voluntad. Desearemos hacer la voluntad de Dios, morando en Cristo como los pámpanos se hallan unidos en la vida o en la vid. Así es de que esta es la verdad. Mientras nosotros permanezcamos de Cristo, hermanos, siempre vamos a dar esos frutos de Cristo. Los frutos, nosotros en realidad no tenemos frutos buenos, nosotros tenemos frutos malos. Pero cuando nosotros nos agarramos de esa vid, de la mano del Señor, los frutos de Él van a salir sin pensar ni tener algún pensamiento que el mañana me va a hacer falta. Siempre daremos, porque Dios es el que nos da a nosotros para dar a los demás. Y si hay pobres hoy en día, es por la voluntad de Dios, porque Dios, en pocas palabras, nos está probando a ver cómo es de que nosotros hoy en día realmente hacemos o dejamos de hacer la obra de Dios. Pastor, ¿tiene algo más? Algo para finalizar, pastor, sí es cierto. Bueno, todo lo que nos ha leído, ¿verdad? Nos ha dicho, claramente nos ha entrado y que haga un resonar en nuestro corazón para que seamos nosotros prudentes y actuar conforme a la palabra de Dios. Y ahora, el Deuteronomio en Jeremías nos recuerda, apreciados hermanos y hermanas, que tenemos que retornarnos de ese momento que nos apartamos de nuestro primer amor, venir nuevamente. La amonestación de Jehová la hace, la da, porque quiere que seamos salvos. Y esta manifestación de Dios a través de su profeta al pueblo de Israel, para que ellos vinieran y entregasen otra vez sus
atributos, obediencia al Dios de los cielos. Por eso, la amonestación que hoy nos trae esta lección es que volvamos al camino, que volvamos a la reprensión, que volvamos a la amonestación que Dios nos ha dado, pero con un arrepentimiento genuino. Amén. Que tengas muchas bendiciones y que tengas un discernimiento de lo que es el libro de Deuteronomio y el libro de Jeremías, de una actitud hacia la moral de Dios. Amén. Muchas bendiciones y Dios te guarde.